Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto a nuestro Dios y vamos a hacerlo con un preludio al piano, en actitud de oración. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar celebrando este culto a tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor, en nuestra iglesia y a cada persona que esté viendo esta transmisión, Señor. Te pedimos que tú te agrades, Señor, de este culto que elevamos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar ahora, hermanos, el himno 291. Himno 291.
Bien, hermanos, continuamos y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, y voy a dar lectura del verso 16 al final. La palabra de Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hermanos, preparémonos para llevar a Dios nuestras peticiones en una oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio. Muy bien, hermanos, vamos a orar por la iglesia de Filadelfia. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. De Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Señor y Dios Padre, solicitándote tu favor y tu misericordia para con tu iglesia, para con las familias que hoy están ahí en sus hogares, solicitando tu presencia en medio de ellos, y derrama de tu paz, tu amor, tu misericordia en cada uno. A tal manera, Señor, que sean fortalecidos en esa fe, en el caminar en Cristo Jesús hacia tu presencia. Guardándonos, sosteniéndonos, dándonos el pan de cada día, Señor, derramando bendiciones y no falta alimento en nuestras mesas, bendiciendo el fruto de nuestras manos, los negocios de cada uno de tus hijos, Señor. Pero lo más importante es que los guardes con poder, con gracia, Señor, de todo mal, de toda enfermedad, de todo aquello que a través de esta sociedad tan corrompida y tan dañada puede afectar a tu pueblo. Con justicia, con misericordia, guárdalos, visítalos, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy están enfermos, que están cansados. Mis hermanos mayores de edad, Padre, dales fortaleza. Dales esa confianza, Señor, de que tú estás con ellos. Y muéstrales tu amor, tu paz. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Solamente en ti confiamos y solicitamos de tus favores. Bendícenos como pueblo tuyo. Pon en el corazón de cada uno de mis hermanos ese deseo, Señor, de estar en tu presencia, alabándote, glorificándote con el corazón en la mano. Como dice tu palabra, Señor, sin ver con soberbia,
con envidia, tal vez con coraje a cada uno de mis hermanos, sino que sea tu amor y tu misericordia el que gobierne, con ese deseo de acompañarnos los unos a los otros en tu presencia, solicitando tus favores, sí, Señor, para el bien de mis hermanos, orando por cada uno de mis hermanos, buscando la comunión en Cristo como un solo pueblo, reconociendo que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás la obra completa en cada uno de nosotros. Nos fortalecerás, nos santificarás y nos guardarás de todo mal. Pero en el corazón, Señor, que haya un corazón dispuesto a obedecerte, fiel, caminando contigo día con día. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te solicitamos tus favores. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Y les invito, hermanos, a que desde sus casas abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Y voy a dar lectura, hermanos, del verso 4 al verso 10. Efesios capítulo 2, del verso 4 al 10. La palabra de Dios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahora, hermanos, dispongamos nuestra mente y corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo del pastor Rogelio. Muy bien, el tema de este mes es caminando en libertad con Cristo. Esa libertad que solamente se puede dar a través de Jesucristo, y que la palabra de Dios nos limpia, nos sana y nos da esa libertad para caminar sin ataduras a este mundo, para llegar a la presencia de Dios ante su llamado. El mensaje del día de hoy es preparándose para la eternidad. Hay que aprender y comprender acerca del propósito de Dios en su llamado, reconociendo que no somos ciudadanos de este mundo, sino del reino de Dios. Y hay que prepararse, porque solamente los de corazón limpio verán a Dios. Vamos a orar y vamos a solicitar que sea el Espíritu de Dios, a través de esta porción de la palabra, nos dé el entendimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de la iglesia Filadelfia y de todas aquellas personas que a través de estos medios nos acompañan en este culto de acción de gracias. Señor y Dios Padre, bendícenos.
con tu presencia ahí en los hogares y en tu santo templo, Señor. Y ayúdanos a meditar en tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos hable el corazón, quebrante nuestra mente, transforme nuestra manera de hacer las cosas. Criaturas nuevas, Señor. Y permite, Señor, que reaccionemos en obediencia ante tu voluntad y propósito para con cada uno de tus hijos. Así que en Cristo Jesús te lo pedimos, estés con nosotros. Amén. Preparándose para la eternidad. Habría que hacer una analogía para entender y comprender qué es esta preparación. Cuando estamos a la víspera de un evento social, como pueden ser 15 años de nuestras hijas, las bodas de un ser querido, la celebración de 25 aniversario de una institución, de un matrimonio y de tantas cosas. Con mucho tiempo, es decir, con muchísimo tiempo, iniciamos los preparativos para que todo quede perfectamente acorde a la festividad a celebrar. Y así somos. Nos esmeramos tremendamente por dar lo mejor de nosotros a los invitados, a las personas con las que deseamos reunirnos para celebrar y congratularnos en semejante festividad. Y ahí es donde debíamos analizar y pensar qué es lo más importante de la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, como iglesia. Y me hago la pregunta, pero para la eternidad, ¿quién se ha preparado? Y usted a lo mejor se está preguntando, ¿a poco hay que prepararse para la eternidad? Tan simple y sencillamente es el llamado de Dios a su presencia y se acabó. La palabra de Dios dice que debe haber una transformación en nuestra manera de pensar y hacer las cosas, de percibir la vida y reaccionar a ella. Y ahí es donde se me viene una segunda pregunta. ¿Quién está dentro del plan para ello? Yo creo que la realidad es muy diferente cuando se trata de nuestra vida espiritual. Es decir, caminando a la eternidad, a esa vida eterna que el Señor nos promete. Y en eso incluye, sí, el cuidado de nuestra fe, de nuestra vida en santidad. Y la verdad es que las circunstancias y los momentos y las reacciones y las acciones del pueblo de Dios demuestran su poca fe, su credibilidad en Dios, y de que hay cosas mucho más importantes para disfrutar el día de hoy en este mundo que pensar a un futuro y el deseo máximo o supremo de vivir en la presencia de Dios. Es decir, poco o nulo caso hacemos a los preparativos para la eternidad. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Yo los invito a que tengan la palabra de Dios abierta ahí en la carta a los Efesios, en este capítulo 2, y que sea la palabra de Dios que te hable a tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te hable del corazón. Ese es el primer paso, una comunión con Dios. No se trata de un monólogo, no se trata de una prédica humana, se trata de que Dios hable a tu corazón.
Y ahí está el versículo 6 que dice en esa palabra. Se los voy a leer en una versión más moderna para que ustedes lo cotejen con la versión que tienen. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Es decir, la Reina Valera dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero debemos entenderlo de esta manera, que usted ha sido resucitado juntamente con Cristo. Esa es la esperanza. Y usted debe vivir conforme a esa esperanza. Porque el Señor está sentado a la derecha de Dios Padre y es una promesa que con Él estaremos en su presencia. Esa es la promesa del Señor para tu vida. Solo por haber creído en Él. Claro, pero también por obedecerle, por serle fiel, por transformar tu vida, por permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida, cambiándote, porque la palabra de Dios dice que debe ser una criatura nueva. Gálatas es claro, todo aquel creyente que vive conforme a la carne, es decir, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero todavía tiene esas pasiones señaladas de la carne, está errando el camino. No está viviendo el fruto del Espíritu de Dios en esta vida, en este mundo tan complicado. Y se trata de eso. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente no has permitido que en tu corazón un quebrantamiento que permita la acción del Espíritu de Dios. Puedes vivir cualquier cosa, religiosidad, legalismo, lo que quieras, y tú haces una religión a tu forma de ser, pero que está muy lejos de permitir que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Y la palabra de Dios dice que debemos vivir conforme al Espíritu de Dios. Es decir, permitir que el Espíritu de Dios vaya haciendo esa transformación. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su palabra. Entonces, sabemos que ante tal promesa hay un requisito. Sí, tomar el camino de los creyentes. Vaya al versículo 10. Hay que tomar ese camino. Versículo 10. Porque somos hechura suya, dice la palabra. En esta otra versión, para entenderlo, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos ¿qué? Buenas obras. Pero en la carne no las vas a hacer. Tiene que ser consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vivir día a día. Cuando en consagración quebrantas tu corazón, tu mente, todo tu ser, para decirle, sí Señor, ya te recibí como mi Señor y Salvador, pero también permito que mi vida sea transformada. Y tú nos has dado un consolador. Tú nos has dado de tu Espíritu para que Él obre ese proceso de santificación en mi vida. Así que se me viene la pregunta entonces, porque ¿cuál es el camino del creyente? Es decir, esa preparación para recibir la promesa de Dios que es la eternidad. Y entonces aquí vamos a ver 7 puntos. Y el primero es, vayan a la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versículo 4. El primer detalle, que cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hay un parteaguas en tu vida para vivir una vida nueva. Y eso es lo que es interesante de todo esto. Hay que vivir una vida nueva. Ya no podemos seguir viviendo esa vida en la carne que nos ataba, que nos ligaba con este mundo tan corrompido. Hay que caminar libre. El camino de Cristo
en todas aquellas cosas que no permiten caminar hacia la vida eterna. Romanos 6:4 en esta versión dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Espero que esto dé entendimiento al propósito de tu salvación, de ser parte del pueblo de Dios para vivir el reino del cielo. Lo primero que se requiere, obviamente, es una confesión de fe pública de que Jesucristo mora en nuestros corazones, pero no nomás se queda en eso. Y por consiguiente, se da ese privilegio de vivir un testimonio agradable al Señor. No es suficiente con que digas yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque como consecuencia tendrás que dar testimonio de que Cristo vive en tu corazón. Tendrás que dar testimonio que has sido una persona transformada y podrás dar testimonio, antes era así, ahora soy así, una criatura nueva en Cristo Jesús. Porque entonces sería una aberración y sería anatema. El segundo detalle, debemos entender que ese caminar con Cristo, entiendo que debe ser una vida de fe y confianza en el Señor. Nadie puede caminar un camino que desconoce. Se tiene que uno tomar de la mano de un guía que conoce ese camino, y este es Jesucristo. Tomar el camino de los creyentes requiere fe, mucha fe. Y ahí tenemos testimonios de los grandes hombres de la Biblia, caminando con el Señor con esa fe. Y esa fe es solicitada a ti, no nomás a aquellos hombres. Esa fe es para ti. Y tú tienes que aprender a tener esa fe. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Y ese detalle, ese punto, es el que nos lleva a decir hasta aquí. Ese paso ya casi no lo doy. No puedo entregarle al Señor todo. Tengo que tomar decisiones. Tengo que solventar necesidades. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, conforme a mis experiencias, mi intelecto, mi conocimiento, lo que usted quiera. ¿Dejaría de ser yo? Pues la palabra te pide y te solicita que debes dejar de ser yo para que Cristo sea en nosotros. Algo que no hemos entendido. Y ahí es cuando caminamos por fe. Un camino que se transita día a día hacia la eternidad y que solo la fe nos puede sostener hasta ver la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque has permitido que la palabra de Dios limpie tu corazón. Y ahí es donde hay un requisito más. Requiere de espiritualidad. Es decir, hermanos, la carne no puede guiarnos. Nunca podrá dar alabanza a Dios, al Señor. Gálatas 5:16 lo dice claramente. Vivan según el Espíritu Santo y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Cuando queremos vivir una vida religiosa, porque es el camino fácil para acallar nuestra conciencia, para fortalecer nuestras pasiones, nuestro corazón, pues obviamente no permitimos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y buscamos tener esa comunión con Dios conforme a lo que nosotros creemos que es bueno para Dios. Fíjense lo que dije. Querer
lo que es bueno para Dios. Así que el Señor nos invita a que tenemos que tener un proceso de santificación, un proceso que nos va a transformar para no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y esto entonces nos lleva a que hay necesidad de templanza, requiere estabilidad como un cuarto detalle. La vida del creyente no puede ser una vida fluctuante. Y nosotros escuchamos y vemos a muchos hermanos en la fe con mucha prueba, con mucha lucha, con mucha tribulación. Y no puede haber una vida así, es decir, en luchas, cargas, tribulación, pues esas son consecuencias de las pasiones de la carne, de tratar de vivir una vida religiosa, una vida queriendo seguir a Cristo en su caminar, pero tensos por todas aquellas necesidades que este mundo nos solicita, por las ataduras, por las ligaduras con el mundo. Ante la adversidad, la vida del creyente se debe vivir con paciencia, con templanza, que son atributos de la estabilidad. Es decir, esos años hemos vivido todas estas circunstancias tan difíciles y fue una muestra para poder denotar cada uno en lo personal cómo estuvo nuestra templanza, nuestra confianza en Dios. Así que busque usted Efesios ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios después de la presentación del apóstol: les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. El apóstol no estaba en una situación fácil. Hoy nosotros tampoco estamos en una situación fácil. Pero nuestra vida debe dar testimonio de que Dios está con nosotros. Y lo más triste es que nos comportamos como los que viven sin Dios, temerosos, angustiados, frustrados y tantas cosas más como pasiones de la carne por no creerle a Dios. El quinto detalle, ahí está en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 2. Ante la pregunta, ¿cómo debo caminar este camino con Cristo hacia la eternidad? Pues debo caminarlo con amor. Y Efesios 5:2 dice lo siguiente: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es tu vida. Una ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Solo cuando se camina en amor podemos ser sacrificio a Dios en olor fragante. La realidad es que queremos a Dios, no lo amamos. Y cuando lo queremos, solamente buscamos sus beneficios, pero no estamos dispuestos a obedecer y servir a ese Dios. Son cosas muy diferentes. Y esa es la vida de la iglesia. Así que, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo debe ser vivir? Debe ser una vida de cautela en ese camino, que tiene muchos atajos e interferencias, y se nos ofrece en la prédica de todo, y se nos ofrece en la religión de todo, pero hay muchos atajos e interferencias que distraen nuestra visión a la eternidad. Y véanlo claramente ahí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 15. Y lo dice claramente: mirad pues cómo andáis.
Y esa es una advertencia a la iglesia el día de hoy. Mirad cómo andáis. Y te dice, no como necios, sino como sabios. Debemos entender y comprender qué es lo que más nos importa, qué es lo que más nos interesa en este caminar con el Señor. Nos dice que con diligencia, con prontitud. No hay otra cosa más importante que caminar con el Señor a la eternidad. Un séptimo detalle, que no podemos caminar por sí solos. Nuestro alcance en nuestra visión no pasa de esta pared, no pasa de aquella pared. Si tú estás en un lugar poco desolado, no pasa después de la montaña o de la nube. Tiene límite. Así que el requisito es que debe ser una vida iluminada por el Espíritu de Dios. Y la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 lo señala. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Este caminar nos lleva a la presencia de Dios. Porque entonces tenemos comunión unos con otros, dice la palabra. Es decir, una vida de testimonio potenciados en la palabra que limpia para que el mundo le conozca y le dé la honra y la gloria. Cuando decimos potenciados en la palabra, no se trata de que sea un alto conocimiento teológico, doctrinal, y hagamos una competencia de conocimiento humano. Se trata potenciados en la palabra, significa que la presencia del Espíritu de Dios nos ha dado la autoridad para guiar al pueblo de Dios, para dar un consejo, para dar el apoyo, para mostrar el camino de Dios hacia su presencia. ¿Por qué? Porque el propósito es que debemos vivir una vida a la semejanza del Señor. Y la pregunta es aquí, ¿tú vives como Cristo vivió? Y como nos lo muestra la palabra de Dios y nos enseña que debemos vivir. Porque la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 6, lo señala correctamente. Y fíjense lo que dice, y se los voy a leer en esta versión para que sea más entendible. El que dice que está unido a Dios, y tú te vas a preguntar, ¿y quién lo dice? Pues todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el que dice que la presencia del Espíritu de Dios está en él, y que se ha preparado de esta forma o se ha preparado de la otra manera para servir a su Señor y Dios. Dice la segunda parte, debe vivir como vivió Jesucristo. Y entonces se viene a la mente su pregunta, ¿y cómo vivió Jesucristo? Es decir, en sacrificio y servicio a su Señor. Y aquí es donde nos paramos enfrente al espejo. Y hágase la pregunta usted, ante la palabra de Dios, que es el espejo. ¿Ese soy yo? ¿Así es como lo estoy haciendo? ¿Así es como he entendido el Evangelio de Cristo? ¿Así es como voy caminando a la presencia de mi Padre que está en los cielos? Para concluir, hermano, ¿quieres caminar hacia la eternidad? Solo debemos vivir una vida guiada
conforme a estos 8 puntos que están aquí señalados en la palabra de Dios. Una vida nueva en Cristo Jesús, primer detalle. Justificados por fe en santidad delante de Dios, en paciencia, en templanza, ante las circunstancias de todos los días, pero en el amor de Cristo. Viviendo con cautela ante las incitaciones del mundo, donde normalmente desviamos todos los creyentes nuestro caminar con Cristo. Dando un buen testimonio de que el Señor vive en ti. Pero lo más importante, no se te olvide, te he solicitado el día de hoy una vida en sacrificio y alabanza al Señor tu Dios. Es decir, no hagas cosas para Cristo, solo sirve a tu Señor. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra nos reforme, nos vuelva a montar en el camino que tú ya has trazado con cada uno de nosotros, para tu iglesia, conforme al Evangelio, conforme a la enseñanza de Jesús, Señor. Tomarnos de la mano del Maestro y permitir que tu Espíritu nos guíe. Permite, Señor, esta reflexión quebrante nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y nos acerque a ti. Porque qué tan lejos estamos de esta verdad tan solicitada por ti, Señor, para tu pueblo. En Cristo Jesús, háblanos, transfórmanos, quebrántanos y guíanos, Señor. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra que ha sido expuesta. Sin duda, hermanos, que nuestro Dios siempre tiene algo que enseñarnos a través de cada sermón para cada uno de nosotros, hermanos. Pongámoslo en práctica, hermanos. Seguimos, hermanos, con el himno 529. Himno 529. Siempre llevar tu cruz, Señor.
hermanos, recibimos la bendición apostólica a cargo del Pastor Rogelio. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, ahí en nuestros hogares, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, guardándonos día a día. Señor, te damos gracias porque nos hablas. Te damos gracias, Padre, porque nos consideras como tu pueblo, como familias de tu iglesia Filadelfia y aquellos hermanos que a través de estos medios se acercan a ti. Te pedimos que estés con nosotros, que nos guardes con poder, con gracia, ahí en nuestros hogares, en nuestras fuentes laborales, Señor, solicitándote el pan de cada día y no falte el alimento en nuestras mesas, Señor, bendiciendo el fruto de nuestras manos, los negocios a través de los cuales tú nos das la provisión día con día, Señor. Gracias, Señor, por todo ello, porque no faltas a tus promesas, aun cuando nuestra incredulidad nos lleva, Señor, hasta dar mal testimonio de tu poder, de tu gracia. Ayúdanos a confiar en ti, a creerte a ti, a caminar contigo, Señor, porque sabemos que al primer clamor tú escucharás y bendecirás al justo, a tu pueblo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te pedimos que estés en cada hogar, derramando de tu paz, tu amor, tu misericordia. Gracias. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos y cada uno de ustedes, con vuestras familias, ahí en sus hogares donde habitan. La paz de Dios esté con ustedes. Amén. Bien, hermanos, para terminar, vamos a entonar el himno 449, como doxología, 449. Persevera porque en ti ha confiado, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad
Bien, hermanos, tenemos algunos avisos, pastor. Muy bien, hermanos, tenemos la próxima semana ya el aviso de semáforo amarillo. Y eso se va a ir conduciendo a que en las próximas semanas ya nos vayamos preparando para tener apertura y participación presencial con todos los cuidados, con todas las normas que el gobierno de la Ciudad de México nos solicite, posiblemente dentro de 2 semanas, posiblemente ya 2 domingos más estemos cerrados y el tercer domingo ya estemos de manera presencial, y eso es con la idea de que sustentar y tener el buen conocimiento de que no posiblemente haya un retroceso en esta información. Una vez que ya esté clarificado y bien expuesto este momento, entonces ya empezaremos a invitar bajo ese procedimiento solicitado por el gobierno de la Ciudad de México para que haga presencia en el culto. Pero también hay la posibilidad, estamos en contratación de un sistema de internet que nos va a permitir tener una plataforma de Meet, y eso nos va a invitar que en 2 semanas, si tenemos la contratación en esta semana, ustedes van a participar a través de Meet de manera con una comunicación interactiva en este culto. Y yo le doy gracias a Dios que nos permita tener esta posibilidad y que tengamos todos los recursos para poder obtener esta plataforma. Es una plataforma que nos va a permitir también un buen número de participantes, para invitarles a ustedes a que en su momento reciban la liga con la cual nos vamos a comunicar domingo tras domingo en este culto presencial ahí en sus hogares. Que Dios los bendiga. Un saludo desde aquí, hermanos. Bien, hermanos, no olvidemos poner en nuestras oraciones estos proyectos, esta apertura próxima de nuestro templo nuevamente. Para terminar, hermanos, en actitud de oración escuchemos el posludio. Hermanos, el culto ha terminado y el servicio de Dios da inicio, hermanos. Que Dios les bendiga en esta semana. Gracias, hermano.